tiempo ordinario, la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera, una obra que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. En ella, los niños son pequeños misioneros. Pidámosle a San Antón que interceda ante el Padre Misericordioso por los niños y niñas de toda la tierra, especialmente por los que viven situaciones de vulnerabilidad y necesidad. Al final de la Eucaristía se procederá a la jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y San Antonio Abad. Por ello, pedimos la intercesión de nuestros sagrados titulares para que con su ayuda y protección estos hermanos que hoy toman posesión de sus nuevas responsabilidades den testimonio del amor misericordioso de Dios y cumplan fielmente con el servicio encomendado. Pues iniciemos, por tanto, esta celebración poniéndonos ante Dios y ante el reconocimiento que somos pecadores. Cordero de Dios, obediente a la voluntad del Padre, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cristo, ten piedad. Cordero de Dios, que nos trae la salvación de todos, Señor, ten piedad. Dios, que es todopoderoso, tenga siempre misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra la paz, gloria al Señor. Porque misericordia te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo al cielo y la tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel de donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo di: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca
cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la formación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid la inmoralidad, cualquier pecado que cometa el hombre, su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita entre vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos encontrado al Mesías, que es Cristo. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestan: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él a creer. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y que siguieron a Jesús. Encuentran primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce por Pedro. Palabra del Señor. Entre el tiempo de la Navidad, que acabamos de finalizar, y el tiempo de Semana Santa, que este año además está casi ahí a la puerta de la esquina, los textos que nos va mostrando San Marcos, además, el estilo de San Marcos, que es un estilo sobrio y un estilo directo, pues van haciendo referencia a todo ese enmarque que tiene el Señor en la realidad de su vida y que de alguna forma son los que le dan sentido al cuadro de la fe. Hoy es muy curioso cómo aparecen dos personajes secundarios que sin embargo pues son los que hoy concretamente enmarcan este texto. En primer lugar nos encontramos con Elí, el sacerdote del templo, que está allí pues realizando la función
¿verdad? Por otro lado nos encontramos a Juan el Bautista, aquel que ha estado anunciando, que ha sido el precursor y que tiene un especial protagonismo en la época del bautismo del Señor y que está, pues como todos los predicadores de aquella época, como todos los profetas de aquella época, con su grupo de discípulos. Recordad que no existía ni televisión, ni prensa, ni radio, y la gran noticia que se establecía, que se propagaba por aquella época, o era la invasión de los romanos, o era la injusticia que cometían con ellos, o era la esperanza del Mesías. Y todo el que se sentía iluminado por Dios era capaz de anunciar esa esperanza del pueblo. Juan, Jesús y otros muchos profetas de esa época son a lo que se dedican, y él y todos tienen sus discípulos particulares. Pero curiosamente, tanto en Elí como en Juan se da algo muy significativo. Siendo los dos protagonistas, son los dos capaces de apartarse ante la realidad que emerge y que es la realidad de Dios. Elí tiene acogido en el templo a Samuel, que será el gran profeta del Antiguo Testamento. Y ahí Samuel, que es el que es capaz de escuchar a Dios en la singularidad en la que Dios se manifiesta, de la que todos podemos participar, pero en la que curiosamente ninguno nos paramos, ¿verdad? Que es en hacer silencio ante ese Dios que nos habla, el dedicar tiempos y tiempos de calidad ante ese Señor que nos habla, y luego a dejarnos acompañar ante aquellos que hemos escuchado, por aquellos que son mediación en la fe y que son los que nos llevan al Señor. Pues como os digo, Samuel es capaz de escuchar al Señor y es capaz de ir a Elí. Y mirad, él podía haber hecho algo muy sencillo, que a él le hubiera venido genial, que era haber dicho, pues mira hijo, y haberle interpretado la palabra que ha escuchado. Pero es un hombre de Dios y es capaz de hacerle ver al chaval que justamente el que le está hablando es Dios, que es con él directamente con quien tiene que cuadrar, porque va a ser él quien le va a decir dónde tiene que ir. Es decir, Elí es capaz de ser esa mediación que no solo no entorpece el encuentro con Dios, sino que es capaz de ser. Y es lo mismo que le ocurre a la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista, con muchos más motivos que Elí todavía, podía haberse elegido en el gran profeta del momento. Jesús todavía prácticamente no está haciendo nada y él ya tiene un nombre y tiene hasta reconocimiento por parte de las autoridades. Pero sin embargo es capaz de hacerle caer en la cuenta a sus dos discípulos quién es aquel que está pasando. Es la gran tarea del profeta de aquella época y es la tarea del profeta de todos los tiempos, ser mediación del mundo hacia Dios. Y Juan, ya os digo, lo hace de una forma muy bonita, es capaz de anunciar y de señalar al Señor. Y los discípulos tienen la valentía de dar el paso. ¿Cuántas veces nos quedamos en las mediaciones? ¿Cuántas veces nos quedamos en el primer encuentro, que casi nunca suele ser encuentro definitivo con Dios? Pero ahí nos anclamos, porque en un momento dado nos calentó el alma. Juan, como os digo, es capaz de hacerle a estos dos hacer que caminen tras el Señor para que realmente sean capaces de encontrar ese sí definitivo de Dios para el mundo. Y curiosamente, pues, lo vuelven a encontrar de la misma forma que Samuel. Están con él toda la tarde, dice. Es decir, hay que tener grandes momentos de encuentro con Dios para que el encuentro de Dios con nosotros sea posible y sea real. Y no porque Dios se haga el despistado, ¿verdad? Sino precisamente porque nosotros no nos callamos ni cuando estamos dormidos, que hasta soñamos. El Señor necesita ese silencio interior para entrar en la realidad de nuestra vida. Y estos dos discípulos son capaces de buscar ese tiempo de calidad para estar con el Señor. Lo que es más importante, y es lo definitivo, porque al final es lo único que realmente le da sentido a la encarnación del Señor. Cuando salen de Él, van dando testimonio de Él. La invitación que nos está haciendo la liturgia hoy es a reconocernos discípulos, cosa muchas veces más complicada de lo que parece. El
En segundo lugar, a saber dedicarle a Dios esos tiempos de calidad. Y luego, pues a saber contrastar lo que sentimos, o decimos que sentimos, con lo que realmente creemos. Y eso se demuestra en lo que hacemos. Es el gran criterio de fiabilidad de nosotros como creyentes. Si realmente nuestra vida es distinta a la realidad que ofrece el mundo, si el Dios con el que nos hemos encontrado es un Dios que nos convierte, nos lleva a la acción, y si en nuestra vida eso se concreta en testimonio real y en testimonio que perdura. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por la muerte por Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los cielos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la eternidad eterna. Pues, queridos hermanos, oremos al Señor nuestro Dios, a Él que nos habla y que también nos escucha. Por la Iglesia, para que permanezca atenta como Samuel a la llamada de Dios en los signos de los tiempos, roguemos al Señor. Por todos aquellos que tienen alguna noticia de Cristo y lo buscan con sincero corazón, para que descubran quién es y creyendo en Él lo sigan, roguemos al Señor. Por todos los llamados con vocación especial al ministerio sacerdotal y a la profesión de la vida religiosa, para que se perseveren en fidelidad, roguemos al Señor. Por todos nosotros los que permanecemos con los discípulos aquí en el Señor, para que sepamos buscarle hasta encontrarle en nuestra vida de cada día y en nuestras relaciones con los demás, roguemos al Señor. Señor, vuelve tu mirada y escucha la oración de todos nosotros que estamos hoy aquí en tu presencia y que queremos hacer tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la ciencia, de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y que hoy te presentamos. Ellos serán para todos nosotros pan de vida y medida de salvación. Señor, concédenos participar dignamente de este sacramento, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza en nosotros la obra de la redención. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos convocas hoy aquí en tu casa, en este día de fiesta para nosotros. Hoy tu familia se reúne en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, para celebrar el memorial de Cristo resucitado,
en este día, sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu presencia. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Y con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, te clamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los cielos, que está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Santo eres. Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque en la víspera de la pasión quiso celebrar la Pascua con los discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás la salvación por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia y que hemos confiado a tu infinito amor. Ten también, Señor, misericordia de nosotros, y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Y en unión a María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabamos, Padre, y te glorificamos en Cristo, tu Hijo amado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. En su Espíritu compartamos fraternalmente la paz.
Oremos. Señor, derrama sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo permanezcamos unidos en el mismo amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Pues que el Señor esté siempre con vosotros y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues nada, como hemos escuchado al principio, ahora será la cura de cargo de la nueva Junta. Y luego recordar también que esta semana que viene